son los contractualistas, vamos también, yo creo que a hacer una evaluación cortita. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase número 45 de Filosofía Política, tercero medio, con una ficha de lectura del autor que estamos revisando ayer, que es Thomas Hobbes, considerado, ¿no es cierto?, el padre del contractualismo, que era esta teoría, ¿no es cierto?, que establecía que los ciudadanos cedían parte de sus libertades a un ente superior que se denominaba Estado para que éste ordenara, ¿no es cierto?, y mantuviera la paz eh, dentro de los súbditos, podríamos decir, o de los ciudadanos. El objetivo de la lectura es, ¿no es cierto?, que usted logre analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, orientando sus supuestos, conceptos y métodos de razonamiento implicando, perdón, e implicancias de la vida cotidiana. Indicadores de logro define una postura personal frente a los diferentes razonamientos filosóficos analizados en los textos políticos. Ya, este texto es una parte del Leviatán. El Leviatán es el libro que comentábamos ayer, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un poquito resumen de lo que vimos ayer rápidamente. Thomas Hobbes, este filósofo inglés, es el primero que establece en su texto Leviatán esta visión nueva de la política que determina la forma de entender el mundo político, la política moderna, que es, ¿no es cierto?, este contrato que establecen los ciudadanos para ceder parte de sus libertades a un ente superior, que lo denominábamos Estado. ¿Por qué ceden parte de sus libertades los ciudadanos? Porque su estado de naturaleza, antes del contrato, antes de que haya un gobernante, ¿no es cierto?, que los ordene, es sumamente violento. El hombre es lobo de sí mismo, siempre está guerreando, siempre está siendo belicoso, lo que conlleva a que no haya nunca un estado de sosiego y tranquilidad. Frente a esa calamidad, ¿no es cierto?, que significa el vivir de esa manera, de una u otra manera se busca una estabilidad cediendo a la libertad. La libertad del hombre antes de un gobernante es absoluta. Él puede hacer o deshacer, ¿no es cierto? Puede matar, puede robar, y en el fondo impera la ley del que es más fuerte o más inteligente. Hobbes también tiene la distinción, ¿no es cierto?, de ser el primer filósofo que establece que todos los hombres sean iguales, a pesar de sus diferencias que pueden venir dadas netamente por aspectos físicos, psicológicos. Dice que igual el hombre busca equipararse al otro, aun cuando hayan diferencias, y esa equiparación los convierte en iguales. Así el que es más débil frente a uno más fuerte puede que lo equipare a través de la inteligencia e igual lo venza. Entonces no habría una distinción mayormente. Si se dan cuenta, la igualdad no tiene que ver con una cuestión de físico, sino que tiene que ver con una igualdad de condiciones que los pueden equiparar. Eso es lo que vimos ayer de Hobbes. Este monstruo que se construía era el Leviatán, que era la figura bíblica que tomaba, ¿no es cierto?, de la mitología hebrea, para designar al Estado como algo, entre comillas, monstruoso, un monstruo de mal que mantiene el orden, pero a través del temor. Vamos a leer. Dice, primera parte, del hombre, capítulo 13, de la condición natural de la humanidad respecto de su felicidad y miseria. La naturaleza ha hecho a los hombres iguales en sus facultades corporales y mentales. Desde luego, unos son manifiestamente más fuertes corporalmente que otros, así como unos son más rápidos de mente que otros. Pero cuando todo es sumado, las diferencias entre un hombre y otro no son tan considerables que pudiera uno de ellos reclamar para sí un beneficio que otro no pudiera también reclamar para sí. Si se trata de la fortaleza corporal, el más débil tiene suficiente fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o uniéndose con otros que están en el mismo peligro que él. Hasta ahí el primer párrafo. Se van dando cuenta que es un poco, o está relacionado con lo que les estaba comentando. El hombre que es más débil, ¿no es cierto?, puede ser físicamente, igual puede encontrar estrategias para vencer a un más fuerte, asociándose con otro que también sienten el mismo peligro que él frente a este fuerte, o utilizando artilugios, engaños, que son, ¿no es cierto?, para vencerlo finalmente. ¿Por qué? Porque todos pueden desear ciertas cosas en específico, y eso genera como el conflicto y la desconfianza.
Recuerden que yo les decía que Hobbes es un autor en el cual eh, la visión antropológica del hombre es negativa. Él no ve al hombre como algo bueno, a diferencia de Rousseau, por ejemplo, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Hobbes dice, no, el hombre es malo por naturaleza, el hombre es un lobo de sí mismo. El hombre no tiene confianza en un otro, no se une a otro por una unión fraternal de bondad, sino que se une a un otro por una necesidad, nunca por un gusto, por algo grato, sino que por algo netamente que él requiera para su interés propio. Sigamos leyendo. Por estos motivos, es evidente que durante el tiempo en el cual los hombres viven sin un poder común, a eso se refiere a un Estado, que los mantenga a todos atemorizados, se encuentran en la condición que es llamada de guerra. Y esta es una guerra de todos contra todos. La guerra no consiste solo en la batalla o en el acto de luchar. Ella cubre todo aquel periodo de tiempo en el cual la voluntad de luchar es suficientemente conocida. Todo otro tiempo es de paz. Ya, aquí se refiere, ¿no es cierto?, que la guerra, ¿no es cierto?, no solamente es cuando yo agarro una espada, ¿no es cierto?, en esos tiempos para ir y matar a otra persona, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta acción o con este acto en el cual yo tengo una voluntad o unas ganas o dentro de mí una necesidad de batallar contra un otro, de pelear, que puede ser físico o no físicamente. Cuando no está ese periodo que es muy breve, es un periodo que se puede llamar ese tiempo de paz, cuando no está esa voluntad de luchar o de guerrear con un otro. Sigamos. De suerte que todo aquello que es propio del tiempo de guerra, donde cada hombre es enemigo de todos los demás, ocurre durante aquel tiempo en el cual los hombres viven sin otra seguridad que aquella proporcionada por su fuerza y su capacidad inventiva. Es una tal condición que no hay lugar para la industria, sino porque su fruto es incierto. ¿A qué se refiere a la industria? Y en esos tiempos tienen que entenderlo, que no había ni industria ni fábricas como se ve, por ejemplo, del 1800 en adelante, sino que tenía que ver con la industria de la laboriosidad, es decir, por ejemplo, que hubieran plantaciones, que los hombres se pudieran organizar en un trabajo mancomunado entre todos. No se podía dar esa situación porque por más que haya, ¿no es cierto?, algunos que se puedan poner por su capacidad inventiva o por su fuerza como a cargo, la necesidad, ¿no es cierto?, el hecho de que el hombre sea malo, siempre va a ser que un trabajo como organizado no dé frutos, porque van a aparecer las envidias, porque va a estar la desconfianza, porque está en el hombre hacer esta guerra del todos contra todos. Y consecuentemente no se cultiva la tierra, no hay navegación ni uso de mercaderías que puedan ser exportadas por mar. ¿Se dan cuenta? No puede funcionar la sociedad de trabajo mancomunado en esta situación de naturaleza, sin que haya una cabeza que organice, que imponga la paz, dice acá. Tampoco existen los grandes edificios ni instrumentos para mover y trasladar cosas pesadas. No se conoce la faz de la tierra, no se guarda cuenta, perdón, no se guarda cuenta del paso del tiempo, no existen ni las artes, ni las letras, ni la sociedad. Y lo que es peor de todo, la vida del hombre es solitaria, pobre, incómoda, bruta y corta. Esa, esa sentencia es lapidaria para entender cómo veía Hobbes al hombre en su estado de naturaleza. Siempre estaba este temor a morir de manera violenta, ¿no es cierto? Pero además la vida, sin la posibilidad de organizarse para realizar, ¿no es cierto?, todas estas industrias que tenían que ver con el trabajo, es solitaria, es pobre, es bruta y corta, incómoda, porque yo no puedo confiar en un otro. Hasta ahí el texto de Hobbes que hizo un resumen, o sea, estaba en el programa de filosofía y un resumen bastante cortito. ¿Se entiende? ¿Existen preguntas al respecto? Sí, no, tal vez. ¿Alguien tiene dudas? No, profe, me dice el libro. Si tienen dudas, ya Daniel, ¿no?
Yo tengo una duda, ya Miguel, dale. Si tienen dudas o yo hablo muy rápido, no tiene duda. Yo pensé que tenía. Leí muy rápido. Si yo hablo muy rápido o le doy muy rápido, ustedes tienen que pararme nomás. Y decirme, ¿sabe qué? No vaya tan rápido, hable más lento, o explíqueme este concepto, porque en el fondo uno de pronto con esta situación es como difícil, si ustedes no me hacen preguntas, yo darme cuenta si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo muy rápido, si lo hago pésimo, o si lo están entendiendo. Pero como habíamos visto ciertas pautas ayer, Hobbes en el fondo, lo que él describe es una situación teórica. Ojo, no está describiendo con el estado de naturaleza una situación que se haya dado. Él está describiendo una situación teórica de lo que él proyecta, ¿no es cierto?, frente a una sociedad que no tenga una cabeza que ejerza un poder para establecer la paz. Y ese poder, por ejemplo, que establece la paz, tiene que venir dado a través del temor. Cuando veamos Maquiavelo van a entender un poquito mejor esto. Pero tiene que venir dado a través del temor. Un gobierno que no es capaz, por ejemplo, un Estado que no es capaz de establecer el temor a sus súbditos, estos se rebelan y no respetan las normas. Las normas que se establecen son para mantener la paz y la seguridad. Si hay un grupo que no respeta esas normas, el Estado tiene la obligación de sancionar, no de dejarlo pasar, laissez-faire, para que sirva de ejemplo al resto de la comunidad. Antiguamente los castigos que se daban, ¿no es cierto?, eh, frente a la desobediencia que establecían las normas del Estado eran sumamente crueles. No sé si alguna vez vieron en historia, pero, o en alguna película, algún documental por ahí, pero por ejemplo los castigos eran dados en las plazas públicas. Es decir, se juntaban, imagínense si tuviéramos en esos tiempos la Cati Barriga, se junta ahí en la plaza pública de Maipú y ejecutan a las personas en la plaza para que sirva de ejemplo al resto de los ciudadanos. Esa era una forma de implantar el temor respecto a las normas. O sea, si usted va y roba, no sé, una tienda, lo que sea, a una persona que va por ahí, usted puede caer, ¿no es cierto?, frente a una ejecución pública. Los castigos eran mucho más brutales y eran siempre físicos. Estaban estas mazmorras, que estas prisiones donde metían a todos juntos, locos, presos, violadores, todos los metían al mismo saco. Esas eran como las prisiones antiguas. De a poco con el tiempo se ha ido suavizando y cada vez son más diferentes los tipos de pena que se van dando. Solamente quedan algunos lugares donde se ejecuta la pena de muerte y existen efectivamente ciertas, ¿cómo podríamos decir? Como ciertas alusiones públicas a lo que fue antiguamente la forma de castigo. El gobernante entonces, el Estado tenía que ejercer ese poder, tenía que ejercer el temor, dicen Thomas Hobbes. Por eso el Estado en Hobbes es totalitario. No permite, por ejemplo, que los ciudadanos establezcan una democracia. Es absolutista, perdón. Es el concepto que lo define. Seguimos entonces con las preguntas. Después dice, 1. ¿Cuál es la condición del hombre sin un poder común? Describe las características que da el autor. O sea, eso ya se lo he repetido bastante y yo creo que es una pregunta que debiesen tener clara para responder. 2. ¿Está usted de acuerdo con la visión antropológica de Hobbes? Esta visión del hombre como un lobo para sí mismo, que tiene como base común dentro de su estructura psicológica el egoísmo, la desconfianza y el orgullo y la vanagloria. ¿Está usted de acuerdo con esa concepción de que los hombres son así? Usted me va a poner simis, nomis y me va a fundamentar, me va a explicar por qué cree que sí o por qué cree que no. Si los hombres son iguales, de acuerdo a la descripción de Hobbes, en la pregunta 3, ¿por qué se produce la guerra del todos contra todos? ¿Qué cree usted ahí? Y la 4, ¿cómo describe Hobbes al poder del Estado? De acuerdo a lo que explicamos ayer y les acabo de explicar ahora. ¿Se entienden las preguntas? Sí, ya. ¿Alguien las alcanzó a hacer antes de los que se conectaron más tarde? ¿Alcanzaron a revisarlas un poquito?
¿Tú respondiste, Miguel, entonces alguna? Daniel, perdón. No, no alcancé, me dice el Cristian. Chiquillo, la idea de estas clases, y lo que a mí me interesa también, es que ojalá logren hacer, aunque sean unas respuestas breves, escuetas, pero que avancen, que su cuaderno no esté solamente en blanco. Porque la idea es que, en cierta medida, se vayan gestando ciertas ideas, ¿no es cierto?, y se vayan almacenando en su cabecita, para que después el año no haya sido como un año en vano. Frente a eso, entonces, como les quedan preguntas por responder, vamos a dejar la clase acá, para que estos 20 minutos más o menos que quedan. Tengo mala la hora en el computador. Sí, como 20 minutos, un poquito menos también. Eh, las terminen ahora. Terminen una o terminen las cuatro si es que no alcanzaron a hacer alguna. Y lo dejamos hasta acá. ¿Les parece? Ok, pero háganlo. Ya, chiquillo, entonces me despido de ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día jueves si es que no hay ningún problema.